Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otro programa Haciendo Historia. Mis queridos amigos, durante esta semana pues, se ha estado celebrando, entre otras cosas, porque este es el país de las celebraciones. Pero lo que más se ha destacado es, indiscutiblemente, la celebración de la Semana de la Mujer. Muchas de las actividades han sido dedicadas merecidísimamente a una excelsa figura puertorriqueña, nuestra gran poetisa Julia de Burgos. Precisamente hemos invitado para que esté con nosotros una vez más la querida amiga y compañera Consuelo Sáez Burgos. Buenas noches, Consuelo. Y con nosotros, como de costumbre, pues nuestra querida compañera y productora María Falcón. Muchísimas gracias. Bienvenida, Consuelo, y ustedes, amigos, bienvenidos a este su programa de Haciendo Historia, que les garantizamos que en esta noche tendrán un programa sencillamente. Acompaña a Consuelo, quien es secretaria de Educación y Currículo de la Federación de Maestros a nivel nacional. Es instructora del Departamento de Instrucción Pública en talleres de creación literaria infantil y es estudiante de leyes. Y si eso fuera poco, sobrina de Julia de Burgos e hija de la distinguida licenciada, pues Consuelo Burgos. De manera que, imagínate, hay tela de dónde cortar. Y madre de dos niñas. De dos hermosas niñas. Y madre de dos hermosas niñas. Bien, amigos, vamos entonces a pausar por unos breves segundos para de inmediato comenzar con este tema que nos ocupa en esta noche. Pausamos. Y ahora, mis queridos amigos de Haciendo Historia, vamos a darle breves datos biográficos de la persona que nos incumbe hoy, de Burgos García Julia Constancia, Julia de Burgos, 1914-1953. Julia de Burgos nació en Carolina, junto a la quebrada Limones, afluente del Río Grande de Loíza, el 17 de febrero de 1914, en el seno de una familia de escasos recursos económicos. Realizó sus estudios primarios y secundarios en escuelas públicas del país y en la Universidad de Puerto Rico se graduó de maestra. En el 1937 se dio a conocer como poetisa con una edición privada hecha a máquina de sus primeros versos, la que tituló Poemas exactos a mí misma. Al año siguiente publicó su libro Poemas en 20 surcos y en el 1939 el Instituto de Literatura Puertorriqueña la consagra, premiando su tercer libro titulado Canción de la Verdad Sencilla. Aunque había sido reconocida y triunfado en su isla, la rebeldía militante de Julia de Burgos, el desprecio por todo lo convencional, la llevan en busca de nuevos horizontes donde desarrollar sin trabas su libertad individual. En enero de 1940 viaja a Nueva York y más tarde viajó a Cuba, donde colaboró como periodista con algunas revistas del país y leyó poesías por radio. Pero insatisfecha por su labor, regresa a los Estados Unidos, donde reside por algún tiempo. Julia de Burgos es sin dudas la cantora de más fuerza poética en lengua española. Su poema monumental Río Grande de Loíza aparece como persistente tema lírico de sus versos. Así tenemos El rival de mi río, Mi madre y el río, Vida y tierra, Mi poema de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gran poetisa cósmica falleció en la ciudad de Nueva York
el 5 de julio de 1953, cuando solo contaba con 37 años de edad. Amigos, vamos a remontarnos inmediatamente a través del tiempo a Carolina, hasta el año 1914, en que nace Julia de Burgos. Y hablando del año de nacimiento de Julia de Burgos, sería bueno, Consuelo, conversar un poco, porque en varios libros notamos que hay diferentes fechas del nacimiento e inclusive de la muerte también, de la fecha en que murió Julia. Nosotros trajimos en el día de hoy el certificado de acta de nacimiento de Julia, precisamente para clarificar esto, porque como tú muy bien dices, hay una disparidad enorme en términos de cuál es la fecha de su nacimiento y hasta la fecha de su muerte. Y aquí tenemos claramente establecido que Julia nace el 17 de febrero de 1914 en el pueblo de Carolina. Inclusive ahora, cuando Agrelot estaba hablándonos de la biografía de Julia, precisamente por esta disparidad también hay algunas diferencias. Sí. Julia muere el 6 de julio de 1953. No el 5, no como el aparece 5. aquí en la biografía de Grandes Mujeres de Puerto Rico. Exactamente. O sea que ella fallece un 6 de julio y su edad es 39 años. 39 años. ¿Y a qué se debe esta disparidad de edades? Respecto a la fecha de la muerte, ella la encontraron inconsciente el 5 de julio y murió al otro día, el 6 de julio. Pero respecto a la fecha de su nacimiento, tal vez se deba a que en algunas cartas Julia decía que tenía menos edad de las que tenía. Y entonces algunos biógrafos, basándose en esa edad que Julia decía y creyendo lo que Julia decía respecto a su edad, pues partían de que tenía menos edad de la que realmente tenía. Pero no es tanta la diferencia, escasamente son 2 añitos. Sí. Yo sé de algunas que se quitan muchísimos más y no lo dicen por ahí. Pero no creo que sería este el caso de nuestra Julia de Burgos, definitivamente. Consuelo, yendo a la niñez de Julia, ¿cómo influye las circunstancias, el ambiente donde se cría Julia, sus padres, cómo influyen? Yo te diría, María, que todas las esencias de lo que Julia va a ser posteriormente en su vida, tanto como mujer, como ser humano, como poetisa, van a surgir de esa etapa de su niñez, de esa infancia. Por un lado, tenemos que sus padres van a ser fundamentales en ese proceso. Por un lado, Francisco Burgos Hans, y por otro lado, Paula García, quienes eran sus padres, eran polos opuestos, eran personas bien diferentes, pero que van a crear en Julia, podríamos decir, una mezcla de todos esos elementos que van a hacer de Julia un ser un tanto complejo. Por un lado, Francisco Burgos Hans era un señor muy elegante, muy inteligente, y el problema no era que fuera guapo e inteligente, sino era que él se sabía guapo e inteligente. Eso sí que es un problema. Sí, y entonces cuando llegaba a los sitios, aquí llegó Francisco Burgos, el rey de los campos y el sabio del barrio. Y era lo que conocemos como el cheche de barrio, ¿no? Y era un personaje, allí en Carolina era un personaje querido y apreciado por muchos y temido por otros, porque también era una persona que era guapo al puño, era el prototipo del tumbabrazo de Carolina. Y Francisco va a influir mucho en Julia, va a influir porque era un espíritu aventurero. Y generalmente, como Julia era la hija mayor, eran 7 hijos y Julia era la mayor, él va a ser quien lo va a acompañar por esas correrías por los campos. Julia en su caballo que se llamaba Rocinante y él en su caballo que se llamaba Nacional, y se iban a ir días enteros indagando y explorando los campos. Y ya vemos cómo esta característica, siendo él un espíritu aventurero, es una de las que indiscutiblemente tiene Julia definitivamente. Fíjate, sí. y un dato curioso y simpático, generalmente en aquella época las jóvenes se acercaban más a la madre que al padre. El padre estaba en un sitial, ¿verdad? Muy especial. Sin embargo, su padre se empeña en que ella lo acompañe en esas correrías por todos los campos y lugares de las inmediaciones de Carolina. Pero tú sabes que puede pasar también que como ella eran de los 7 hijos, 6 eran mujeres y había un solo varón, que era el penúltimo. Así que yo me imagino que eso también debe haber influenciado en que fuera Julia. Además que Julia era Julia, ¿no? Y eso indiscutiblemente desde que era una niñita. Ya Julia era Julia, un ser así silvestre, aventurero y con unos deseos de averiguar, de explorar. Y también había un lugar preferido por Francisco, un tanto extraño, pero
ese era uno de sus lugares preferidos, y eran los cementerios. A Francisco le gustaba mucho la literatura. Leía, podríamos decir, una de estas personas que naturalmente se ponía a leer y se memorizaba todo lo que leía, o lo más importante, eso que leía, que eran los grandes clásicos de la literatura universal. Y entonces le daba con irse a los cementerios a cantar, a bailar y a recitar sobre las tumbas. Oh. Y cuando Francisco no regresaba, allá doña Paula le decía: Julita, hay que ir a buscar a tu papá. Y Julita sabía que el primer sitio que tenía que ir era el cementerio, porque se imaginaba que allí estaba Francisco. Y allí efectivamente encontraba a Francisco en muchas ocasiones. Y cuando Francisco no quería regresar, pues Julia se tenía que quedar toda la noche allí con Francisco, oyendo y contemplando su espectáculo. Y fíjate que los últimos poemas de su vida van a ser poemas del tema de la muerte. No estamos diciendo que eso sea una motivación directa, total, respecto a esa primera etapa, pero podríamos decir que ya a eso va calando y va influenciando en ese acercamiento al tema de la muerte en los años posteriores en la vida de Julia. Ya para ese entonces, Julia estaba haciendo algunos pininos. Sí. Hay algunos poemas. Sí, ella sí, dice, sí. o sea, los poemas de niños. Fíjate, por otro lado, la madre va a ser la que va a despertar la fantasía, la creatividad, la imaginación de esas mujeres que son héroes anónimos en nuestro país, que no deberían ser anónimos, porque realmente son el sostén del hogar, tanto materialmente como espiritualmente. Y dicen que Paula era un ser prodigioso, de esos seres llenos de bondad, una criolla auténtica, de pura cepa puertorriqueña. Y entonces va a ser quien va a alimentar toda esa fantasía y esa imaginación en Julia. Y cuando Julia llegaba de la escuela, inmediatamente se sentaba en la falda de la mamá, una casita humilde y pobre, pero impregnada por el olor de las gardenias que cultivaba la mamá alrededor de la casa. Y ahí la mamá empezaba a hacerle cuentos e historias de las aguas del Río Grande de Loíza. Y le decía que debajo de las aguas había un mundo misterioso donde habitaban príncipes y reyes y duendes. Y le iba hilvanando diferentes historias a cada día. Cuando Julia terminaba de escuchar eso, iba corriendo a meterse en el pozo hondo y la quebrada Limones que tú mencionaste ahorita. Y cuando estaba allí, dicen que Julia era como un pececito que nadaba, que eso era una cosa prodigiosa. Y entonces Julia empezaba a inventar sobre lo que ya la madre había inventado, su propia fantasía. Entonces las aguas cobraban un cariz totalmente diferente y efectivamente allí estaban los príncipes y los duendes y las sirenas. Y entonces Julia salía del agua y se transformaba en una mariposa. Se transformaba en una mariposa porque ya no se secaba con toalla. Ella decía que se quería secar con el sol y con el viento. Y ahí se trepaba en un árbol y expandía sus manitas para que el sol le diera y el viento la secara. Y entonces ahí parece que en esa transformación en un elemento de la naturaleza venía la inspiración. Y entonces los vecinos empezaban a hacerle rueda a esa niña que empezaba a decir tanto disparate bonito. Y no se daban cuenta. Tanto disparate bonito. Fíjate qué habilidad para percibir la sensibilidad de los campesinos. No son disparates bonitos, pero qué bonito suenan, ¿no? Sí, qué lindo. seguro. Y entonces ahí Julia podríamos decir que se transformaba en pajarito, en ruiseñor, ¿no? Sacando esas primeras manifestaciones de su poesía. El momento en que Julia de Burgos se traslada de Carolina hacia, vamos a llamarle zona metropolitana, que precisamente yo quisiera que Consuelo me dijera en qué forma y a qué se debió el que se mueve de Carolina hacia la zona metropolitana y cómo influye en ella ese cambio. Fíjate que estamos hablando de la época en que Puerto Rico comienza a cambiar de un país agrícola a un país industrial. Carolina era para aquella época decir, pues precisamente estaba en un campo. Sí, sí. Y la zona metropolitana estaba también creciendo, pero ya en la zona metropolitana se notaba ya un cambio más drástico que en Carolina, ¿no? ¿Verdad? Y acuérdate que también se decía que en el área metropolitana eran todas las oportunidades de progreso para los hijos y para la familia. Y efectivamente, pues toda la familia, al igual que muchos puertorriqueños, se trasladan al área metropolitana en busca de esas nuevas expectativas, pero que desgraciadamente la realidad no va a ser como las expectativas se habían planteado. Y cuando llegan, lo primero que se encuentran es la escasez de vivienda, ¿no? ¿Y dónde van a vivir? Pues en el arrabal, en lo que hoy conocemos como el monte, que antes era precisamente un monte, con la desgracia de que hacen su casita allí a duras penas y viene un temporal y se lleva la casita.
y entonces tienen que construir una todavía más humilde. Pero vamos a ver que lo más importante de esta época es que Julia va a sentir por primera vez, al igual que toda su familia, lo que es el hambre. Porque fíjate que en el campo simplemente no hay dinero, pero siempre aparece una yautía, un ñame, una china o un mango que comer. Pero en el arrabal no hay dinero y no hay comida. Y entonces la familia se la tiene que ingeniar para sobrevivir. Y Julia se las va a ingeniar de una forma un tanto interesante. Fíjate que dentro de la etapa de ella de adolescencia había unos intereses más allá de tal vez el pan viejo que se podían comer por la tarde. Y entonces Julia asistía con su hermana Consuelo religiosamente todos los domingos a la iglesia católica que quedaba cerca de la casa y se sentaban en la primera fila y le decían al cura, estamos aquí. Y entonces el cura le decía, sí, ya las vi. Y cuando terminaba la misa, sacaba 5 centavitos de la ofrenda para mami, 5 centavitos de la ofrenda para Julia. Y las dos Burgos se iban y se daban tremendo banquete. 5 centavos para aquella época daba. Eran 5 centavos, así mismo. Pero entonces también había un concilio evangélico cerca de la casa al cual asistían regularmente, donde le ofrecían clases a los niños sobre religión. Y cuando terminaban, pasaban las bandejas con chocolate, con café, con galletas, con pancitos. La merienda. La merienda, exactamente. Y también había un centro espiritista al cual frecuentaban asiduamente las Burgos. Estaban allí. Pues en ese centro espiritista había servicios fúnebres, daban también servicios fúnebres. Y cuando estaban así invocando a los espíritus, Julia venía sigilosamente y se metía en uno de los ataúdes y empezaba: soy un alma moribunda que ha muerto de hambre, tráiganme comida. Imagínate, salía todo el mundo corriendo a buscar comida, se la ponían debajo al ataúd y cuando todos se iban, las Burgos se daban tremendo. ¡Qué muchachitas! Así que el ingenio de Julia en la poesía se manifestaba más allá de la poesía en la supervivencia. No, bien lista, sí. bien lista. De alguna manera esta obligación que tienen ellas de asistir a la iglesia y de estar expuestas a la religión y por el otro lado a la contraparte del espiritismo, ¿influye de alguna manera en Julia? Yo te diría que la visión de Julia en términos religiosos va a ser una visión panteísta, una visión donde Julia entiende que es la integración al cosmos, que salimos del cosmos, de la naturaleza, y al cosmos nos vamos a integrar. Y por eso yo diría que es su acercamiento deleitoso al final a la muerte, porque va a ser por fin el participar de todo lo que es el universo. Así que yo te diría que esa es su visión de la muerte, no una visión tradicional religiosa. Sino sencillamente pues como un cambio. Sí, exactamente. Julia estaba estudiando en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, sí. ¿En qué clase se destacaba Julia? Se va a destacar Julia en la clase de matemática. En la clase de matemática le va a fascinar y cualquiera que haya leído sus poemas lo ve, lo nota, porque las matemáticas van a estar precisamente dentro de la poesía de Julia. Por ejemplo, en uno de sus poemas más conocidos, en el poema Julia de Burgos, Julia dice: tú clavada al estático dividendo ancestral y yo uno en la cifra del divisor social. El poema Nada lo termina con una ecuación matemática. Nada entre nada y nada, cero entre cero y cero. Y si entre nada y nada no puede existir nada, brindemos por el bello no ser de nuestros cuerpos. Y dice ella, hasta dice en las cartas, que cuando ella iba por la calle se ponía a pensar en ecuaciones matemáticas y entonces en eso se entretenía. Fíjate, siempre se ha dicho que los grandes poetas y los grandes músicos pues han sido todos pues muy conocedores de la matemática por la métrica. La métrica, seguro. Y en los músicos el ritmo, ¿no? ¿Verdad? Y todo eso pues es de importancia el conocer la matemática. Y ella no únicamente le gusta el tema de la matemática, sino que la aplica a las poesías. La integra. Y los números siempre pues tuvieron algo que ver en su vida, porque hay otro que de los poemas. Dadme mi número. Dadme mi número. O sea, fíjate cómo las matemáticas influyeron muchísimo. Dadme mi número, que en otras palabras termina precisamente, aunque me adelanto un poquito, pero como estamos en este tema, ¿verdad?, de las matemáticas, dadme mi número. Y precisamente cuando fallece, pues no tiene un nombre, no se sabe quién es la que está allí tirada en una acera, agonizando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dan un número. Sí, exactamente.
fue como una premonición, ¿no verdad?, de su ¿Cierto? futuro. ¿Cuándo empieza Julia entonces a estudiar en la Universidad de Puerto Rico? Antes de que empiece en la Universidad de Puerto Rico, estábamos hablando de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, y es importante destacar que Julia en el Arrabal, al igual que en el campo, era un ser especial, reconocido por todo el barrio por esa creatividad que ya le caracterizaba desde su temprana infancia. Sin embargo, en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, no todos, pero algunas personas van a sentir, podríamos manifestar un prejuicio por Julia, porque Julia era pobre. Julia llevaba sus trajecitos remendados y en muchas ocasiones iba descalza a la escuela. Y estas personas que pertenecían a una clase socioeconómica más elevada, no todos, pero algunos de ellos, van a despreciar a Julia, ¿no? O no la van a tratar de igual forma. Y Julia les va a demostrar quién es Julia de Burgos, ¿no? Ella no tenía que demostrarlo en el Arrabal ni tenía que demostrarlo en el campo, pero aquí sí. Tenía que demostrarle a ellos que la gente no valía por lo que tuviera en términos económicos o por posiciones, sino por lo que realmente era. Y se va a destacar en las matemáticas, se va a destacar en las ciencias, se va a destacar en inglés y se va a destacar en los deportes. Acuérdense que esa muchachita, con el entrenamiento práctico que tenía en los campos, con las pedras que habrá tirado, imagínate, era una pelotera tremenda, era el cuarto bate sin fallar. Y corriendo en salto a lo alto, salto a lo largo, con todos los charcos que debe haber brincado en su vida, te podrás imaginar. O sea, que en los deportes también se va a destacar mucho, mucho. Y entonces ingresa en la Universidad de Puerto Rico, que podríamos decir que es una etapa fundamental en su vida, porque ya se va a comenzar a cuajar esa Julia madura, esa Julia poetiza formalmente, ¿no? ¿Comienza a escribir para ese entonces? Ya escribía, pero formalmente comienza a escribir en esa época. ¿Tuvo alguna influencia alguien en esa etapa de sus estudios universitarios? En esa época ella conoce a los grandes escritores de la época, como eran Rivera Chebremont, Pales Matos, Lloren Torres, los cuales, a pesar de ser ella mujer, de ser menor que ellos, de no haber publicado nada, la van a aceptar en su círculo de escritores, porque con los poemitas que ella enseñaba, ya decían, esta niña va a ser... Sí, aquí hay algo. Sí, exactamente. Y abren las puertas inmediatamente. Efectivamente. Además, va a ingresar en el Partido Nacionalista Puertorriqueño, va a comenzar su lucha por la independencia de Puerto Rico, la cual va a continuar a través de toda su vida. Y en tercer lugar, hace su carrera de maestra, ¿no? Estudia durante 2 años, obteniendo el grado de maestra normalista. Tiene que dejar de estudiar porque acuérdense que la familia estaba en una situación precaria y ella era la primogénita, así que tenía que irse a trabajar porque ese cuadro de hermanitos necesitaba ayuda. ¿En qué trabaja? O sea, ¿pudo trabajar como maestra? Sí, va a trabajar como maestra en el barrio Cedro Arriba de Naranjito, aunque va a ser posteriormente. Primero va a trabajar en La Prera, orientando allí a las mamás sobre el cuidado que debían tener con sus hijos. Le gustó mucho porque estaba en contacto con los niños y además tenía que viajar por la isla. Tuvo un tiempo en Cuamo y esa experiencia fue maravillosa para ella. Hay que explicarle a María lo de La Prera, ¿sabe? Porque La Prera, María, es lo que hoy más o menos viene a ser el programa del PAN. Lo único que antes pues te suplían a los necesitados, ¿verdad? De harina, azúcar, mantequilla, carne cecina, y otras cositas que nos mandaban de allá de los Estados Unidos y se repartía entre la gente pobre de aquel momento. Esa era la famosa prera. La prera. Bueno. Y entonces va a trabajar en la WIPR Radial, que se le llamaba la Escuela del Aire. Y esta etapa también va a ser importante porque aquí Julia va a escribir dramas y poemas para niños. Muy hermosos, por cierto, y que esperamos que salgan a la luz pública pronto, porque es una nueva vertiente en Julia, ¿no? En la manifestación lírica de Julia. Y trabaja en el barrio Cedro Arriba de Naranjito como maestra. Los otros días estuve conversando con una muchacha que es hija del señor que fundó la escuela donde trabajó Julia. Y entonces me estaba contando de cómo veían a Julia en ese lugar, y Julia era un ser especial y diferente. Imagínense esta muchachita que llegaba del área metropolitana, que montaba a caballo, que se ponía pantalones, que jugaba a gallo con los hombres allí. Imagínate, que dormía en la trastienda de un colmado. Pues eso era, o sea, todo el mundo estaba patidifuso de esta. Naranjito en un campo, pero que eso había que subir a caballo porque eso era lo último. Se adelantó a su época en cuanto a la liberación femenina, indiscutiblemente, porque
me imagino las señoras de los Sí, alrededores. todo el mundo espantado. Y entonces había un sitio que se llamaba El Abanico, donde se probaban los caballos para venderse, y era Julia quien montaba allí los caballos para ver cuáles eran los que servían y cuáles no servían. Así que va a ser una etapa bien interesante, y sobre todo, que allí va a escribir Julia su poema Río Grande de Loíza. Fíjate, entonces en Naranjito, y no precisamente cercano al río, sino su recuerdo del río y de su niñez cerca del agua. Sí, pero lo que pasa también es que tenía paisaje de niños allí. En primer lugar, los nenitos que tenía dándole clases. Y en segundo lugar, desde allí se divisa una vista extraordinaria y precisamente con un río hermosísimo, que yo me imagino que le habrá recordado el Río Grande de Loíza. Y dicen que ella simplemente salió, dio la vuelta, se sentó debajo de un árbol y al cabo de las horas vino con Río Grande de Loíza. A esta etapa en la vida de Julia, si una persona que le cantó pues tanto y con esa fuerza al amor, no hemos conocido todavía de ningún amor en su vida, ¿verdad? Oh, sí, no hemos conocido no hemos hablado. Aquí. Sí, muy bien, sí. Durante esta época llega su primer amor, o podríamos decir el amor que se manifiesta en el primer matrimonio de Julia, que es Rubén Rodríguez Bocham. Julia se casó muy enamorada, muy ilusionada con este muchacho que era locutor de radio y miembro del Partido Nacionalista Puertorriqueño también, pero no va a ser una relación que va a durar mucho tiempo, porque acuérdate que en aquella época los locutores de radio eran personajes, galanes. sí, galanes, exactamente. Y no sé de qué forma eso pudo haber influenciado en la ruptura entre ambos, pero quedaron en una relación muy cordial. Tal vez lo más que lamentó Julia fue el no poder tener hijos con Rubén, ni tener hijos nunca. Nunca tuvo hijos, sin embargo, dentro de su trabajo encontramos un sinnúmero de poemas dedicados a los niños. Sí, inclusive hay uno que se llama Al niño que no Poema nació. para el hijo no nacido, poema para el hijo que no llega. Tenemos otro que es ese hijo que nunca tuvo y como nunca nació, nunca va a morir. Por lo tanto, se eternizó y la va a sobrevivir a ella y nos va a sobrevivir a todos nosotros. Correcto. Qué bien. ¿Aproximadamente de qué año estamos hablando ya? Ya estamos como en el 1937. En el 1938 escribe su primer libro, Poema en 20 surcos. Y en 1939, Ajá, que ese es un año, ya tú sabes que ese es trascendental en la vida de fundamental. Julia. Exactamente. Durante este año, en primer lugar, muere la madre de cáncer. Esto va a ser un golpe bien doloroso para Julia, por lo que habíamos dicho, la madre era el eje espiritual y material del hogar. Le da cáncer en el 1935. Poco a poco se va extinguiendo y no tener ni siquiera los recursos económicos para poder ayudarla a que por lo menos soporte. A mitigar el dolor. Exactamente, así que va a ser una etapa bien difícil y Julia se ha quedado sin trabajo, porque por su relación con el Partido Nacionalista, poco a poco prescinden de su participación en estos trabajos, a pesar de que su expediente demuestra que es magnífica en términos Capacitada. de la labor, sí, que desempeña. Pero sin embargo está sin trabajo, entonces se tiene que ir a vender el librito de Poema en 20 surcos por los diferentes partes, en pueblos, en tiendas, en supermercados no, colmados. Colmaditos. Exactamente, los colmaditos. Y tratar de sacar algún dinerito. Y entonces llega el 1939, donde muere la madre, va a ser un golpe terrible para Julia, y además conoce al famoso señor X, o Juan, como se le llama simplemente, y este señor Juan y X es Juan Jiménez Grullón, y podríamos decir que es el gran amor de su vida. Se dicen muchas cosas sobre esta relación. ¿Qué pasó con esa relación? Sí. O sea, como que esa es una parte que siempre ha quedado, a veces pues qué sé yo, nos llega Sí. que posiblemente la familia de él no la aceptaba a ella. Sí. Pero ¿cuáles eran las interioridades de esa relación? Fíjate que él provenía de una familia muy aristócrata en Santo Domingo. Sus padres, sus abuelos habían sido gobernantes de Santo Domingo antes de Trujillo. Cuando llega Trujillo al poder, se ven obligados a salir del país. Él estudia en la Sorbona, en París, medicina y filosofía y letras, y llega a Puerto Rico a ofrecer unas conferencias cuando en una de estas conferencias conoce a Julia y quedan prendados el uno del otro, tal vez como seres sensibles como ellos eran capaces de amar. Pero los padres de él se oponen a esta relación, se oponen porque Julia era pobre, ya lo hemos visto. Julia era puertorriqueña, ellos eran dominicanos y él tenía su carrera política en Santo Domingo hecha, ¿no?
Y encima, planificada. y encima me imagino que si la llegaron a conocer. Ajá, exactamente. Ese es otro de los elementos. Julia no era el prototipo de la mujer de la época para casarse, fregar los platitos y cambiarle los pañales a los bebés. Era mucho más que eso. Así que se oponen contundentemente a esta relación. Además, Julia era divorciada, ¿no? Así que va a ser una etapa bien difícil para Julia, porque Juan y Julia se quieren y Juan le plantea, bueno, pues vamos a estar juntos hasta que yo pueda solucionar la situación con mis padres. Y Julia pues lo acepta en la medida de que eso se pueda solucionar, pero va a ser una época donde Julia va a confrontar cara a cara a la sociedad. Y a pesar de lo que Julia debe haber sufrido en esta época, tenemos un producto extraordinario y son sus poemas, donde algunos de ellos surgen o donde algunos de ellos cobran vigencia, como por ejemplo, Yo fui la más callada, Cortando distancias, Nada, a Julia de Burgos, donde Julia tiene la disyuntiva entre la esencia y la forma, entre lo que ella quiere ser y lo que los demás quieren que ella sea. Sin embargo, este año también es, en otro aspecto es importantísimo para Julia también, porque uno de sus libros es premiado también en 1939. Sí, María, el libro Canción de la Verdad Sencilla es premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. O sea, ya se les reconoce. Por primera vez, sí. Se les reconoce los méritos de su poesía y las cartitas que ella envía respecto a ese premio son bien emotivas, ¿no? Porque ella delata contra, por fin se me reconocieron. Sí, tenía que irme porque cuando ella se entera ya está fuera de Puerto Rico. Entonces sí, fue en el año 1940. 40, en enero, tú te imaginas, Agreló. Con ese frío pelú. En enero a Nueva York. La florecita silvestre de los campos de Carolina, llegando en enero a Nueva York. Un frío. Me imagino que Consuelo, tu mamá, debe haber guardado algunas de esas cartas. Sí. ¿Qué cuenta Julia? O sea, esa primera impresión cuando la confronta, cuando ella se encuentra con ese frío. Aquí tenemos una... Está acompañada cuando ella va a Nueva York en el año 1940, va acompañada de Juan. De Juan. Sí, están juntos. No, él tiene que viajar a diferentes lugares, pero están juntos. Están generalmente juntos, ¿bien? Pero ese confrontamiento con Nueva York va a ser terrible. Aquí, en esta carta, Julia nos manifiesta cómo ese enfrentamiento fue terrible, sin un árbol, un idioma diferente, el frío, una ciudad tan impersonal como es Nueva York en muchas instancias. Pero ella dice que su espíritu aventurero, ella lo llevaba a donde quiera. Y allá se montó en una guagua, a ver hasta dónde llegaba, pero la guagua siguió dando vueltas y vueltas y ella se tiró con un suétercito y por poco se congela. Dice que estuvo hasta por la noche dando vueltas y vueltas en la guagua, hasta que por fin terminó el terminar la guagua y allí Julia se las ingenió para llegar a su sitio de origen. Pero así mismo empezó a averiguar Nueva York y a conocer a Nueva York. Aunque esta experiencia va a ser bien difícil porque esa separación con Puerto Rico y con toda la tristeza que traía respecto a la muerte de su madre, la separación de la familia, la lucha por la independencia de Puerto Rico, la situación precaria en términos económicos que existía en nuestro país en esa época. ¿Por qué ella decide irse a Nueva York? Pues parte de lo que te digo, ¿no? Es lo mismo, todo el ambiente dice, bueno, pues voy a cambiar con lo que he estado haciendo hasta ahora. Muchos puertorriqueños, la situación económica, el desempleo, la situación moral, ¿no? Del prejuicio de la gente en términos sociales y juzgándola. Me voy. Exactamente. Y la muerte de su madre, que realmente necesitaba ese cambio un poco. Exacto, pero el cambio va a ser un poco, tal vez no era lo que ella esperaba, porque va a ser bien doloroso, bien doloroso. Estas cartas son definitivamente originales. Sí. Qué suerte han tenido en poderlas conservar. ¿Tienes alguna parte donde pudieras leer un pedacito de cómo ella se sentía cuando le escribía a su hermana acá a Puerto Rico? Aquí cada día abre nuevos horizontes y cada paso dado es una maravilla en el apretado haz de las sensaciones. He caminado bastante por la ciudad y me he perdido varias veces. Esta manía mía de atreverme a todo me ha hecho a los 2 días de estar aquí tirarme sola a caminar no entiendo la letra. Los medios de comunicación son muy complicados aquí, por ahí, imagínate, 9 billones de habitantes en el radio de la ciudad. O sea, y en las cartas, la verdad es que las cartas, Agrelo, esto es una cosa maravillosa. Yo bendigo a mi madre por ser mi madre,
Y además por haber tenido la visión y por ser un ser humano extraordinario. De guardarla. Haber tenido la visión de guardar estas cartas porque este es el documento vivo de Julia, expresado por su propia voz. O sea, aquí Julia nos cuenta su vida, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones y compartidos con su confidente, con su hermana. O sea, que tienen un valor extraordinario, es un deleite. Siempre con tu mamá, ella mantuvo una estrecha relación, sí, ¿no? Era su confidente, era su madre en ocasiones, su hermana, su amiga, o sea, esa relación hermosa que se da entre dos seres humanos que se aprecian y se quieren y se respetan. Consuelo, ¿qué tiempo permanece Julia en Nueva York? Pues mira, está varios meses, porque inmediatamente parte para Cuba, durante el mes de junio parte para Cuba con Juan, y Cuba va a representar llegar por primera vez a otro país hispanoamericano. Donde se habla su mismo idioma. Una isla como la nuestra, y además en Cuba, que se estaban cuajando muchísimos aspectos, tanto en términos políticos, literarios, culturales. O sea que Julia va a sentirse maravillada, exactamente, y sobre todo se internacionaliza, tanto en términos políticos como en términos culturales y poéticos. Bien, va a conocer a grandes escritores de la talla de Juan Bosch, Pablo Neruda, los cuales van a reconocer en Julia que es la mejor poetisa de Hispanoamérica, ya desde esta época, ¿no? Y entonces para Julia eso va a ser bien significativo, ¿no? Ampliarse en términos de sus posibilidades literarias a otros países de Hispanoamérica. ¿Qué tiempo está en Cuba? Pues está hasta el 1942. Comienza a estudiar, pero la relación con Juan sigue tan tumultuosa como acá. Los padres de Juan se van a vivir a Cuba, le hacen aún la vida más imposible, y entonces la relación comienza a deteriorarse hasta que viene la ruptura definitiva. Te decía que salió una carta publicada de un doctor en uno de los periódicos del país en el día de ayer, donde hablaba sobre Juan Jiménez Grullón y decía que era injusto que se le atribuyera la muerte de Julia de Burgos a él, porque realmente pues él fue un elemento importante en la vida de Julia de Burgos, pero no fue el que causó intencionalmente la muerte de Julia, y estamos de acuerdo con él. Estaba él también siendo víctima del prejuicio de aquella época. Exacto. ¿No? Y él era un burgués, un político, un ser humano extraordinario, pero burgués, un auténtico burgués, ¿no? Y desprenderse de eso a veces cuando se ha criado en eso es un poco difícil, y además vamos a ver que les va a ser bien difícil prosperar, que esta relación prospere también por la presión de los padres. O sea, que él tal vez no hubo la mala intención, simplemente que hubo un amor extraordinario que no se dio y que tal vez fue la gotita que colmó la copa en la vida de Julia de Burgos. Como muchos otros amores también, exacto, que conocemos a través de la historia, ¿no? Porque fíjate, sí, exacto. Fíjate que en estos momentos como que convergen todos los grandes dolores de Julia. La imposibilidad de tener hijos, el hambre y la pobreza de su niñez, el prejuicio social, político, económico y racial del cual también es víctima en Nueva York, el fracaso amoroso, la guerra mundial, la situación precaria en términos económicos de Puerto Rico, la libertad ansiada por la patria que no llega. Entonces, un espíritu tan sensible como Julia, pues se unen todos esos elementos y realmente jamaquean su sensibilidad. Y encima viviendo fuera de época, exacto, total y absolutamente, porque ella estaba muchos años más adelante. Sí. Entonces, la ubicamos en Cuba, donde pasa 2 años. Sí. Y allí termina su relación con este señor. Relación. Y entonces vuelve de nuevo a Nueva York. Exacto. Escribe El Maritu, mientras está en Cuba, su tercer libro, pero este libro no va a ser publicado hasta luego de la muerte de Julia de Burgos, que lo publica Mami. Escribe en Cuba los 2 poemas premonitorios, uno de los que mencionó ahorita Grelot, el poema Dadme mi número, y el poema Para mi muerte, ante un anhelo. 2 poemas donde Julia describe exactamente los acontecimientos de su muerte como habrán de acontecer 11 años después. Posiblemente ya ahí ella en ese momento se forma la imagen, tiene ya una imagen clara de cómo ella va a terminar, y tal vez de ahí en adelante ella comienza pues un suicidio, posiblemente, o sea, va encaminando toda su vida a llegar hasta esa imagen que ella se formó muchísimos años antes. Exactamente. Y quizás esa misma condición de sufrimiento
pues le hace pues producir ese extraordinaria cantera de poesías, porque dicen que los poetas han escrito sus mejores obras cuando más han estado cerca del dolor y del sufrimiento, ¿no? Cierto es, ahí que están, como uno dice, las emociones están todas a flor de piel, exactamente. Aquí tenemos, María, el manuscrito original del poema Para mi muerte. Bien interesante sentir ese poema en las manos, como palpar las vibraciones de Julia en ese momento en que lo escribe, te podrás imaginar. Comienza: morir conmigo misma, abandonada y sola, en la más densa roca de una isla desierta. En el instante, un ansia suprema de claveles, y en el paisaje, un trágico horizonte de piedra. Fíjate que es una descripción de Manhattan. Manhattan es una isla dentro de la ciudad de Nueva York, esa isla desierta. Una ansia suprema de claveles, Puerto Rico. Exacto. Y en el paisaje, un trágico horizonte de piedra, Nueva York. Amigos, vamos a pausar nuevamente por unos breves segundos para seguir disfrutando de este momento histórico. Mis ojos todos llenos de sepulcro de astros, y mi pasión tendida, agotada, dispersa, mis dedos como niños, viendo perder la vida, y mi razón poblada de sábanas inmensas. Comentaba Consuelo sobre esta parte de sábanas inmensas, o sea, las sábanas de los hospitales. Sí, en donde ella estuvo en esa última etapa de su vida. Mis pálidos afectos retornando al silencio, hasta el amor hermano derretido en mí, senda, mi nombre destorciéndose amarillo en las ramas, y mis manos crispándose para darme a las hierbas. Incorporarme el último, el integral minuto, y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella, doblar luego la hoja de mi carne sencilla y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia. Como muere ella, sin testigo y en esa sombra, ¿no, verdad? Donde nadie sabe quién es. Que nadie me profane la muerte con sollozos, ni me arropen por siempre con inocente tierra. Que en el libre momento me dejen libremente disponer de la única libertad del planeta. Fíjate, esa ansia de libertad desde su infancia hasta el último instante de su muerte. Con qué fiera alegría comenzarán mis huesos a buscar ventanitas por la carne morena, y yo dándome feroz y libremente a la intemperie y sola rompiéndome cadenas. La muerte como liberación. Entrega. Y esto lo escribe en un momento donde su condición física no está deteriorada, porque esto lo escribe en Cuba. Exacto. Sí. Es como si ella estuviera viendo el futuro, una premonición de lo que le iba a suceder. Esta línea. ¿Quién podrá detenerme con sueños inútiles cuando mi alma comience a cumplir su tarea, haciendo con mis sueños un amasijo fértil para el frágil gusano que tocará mi puerta? Cada vez más pequeño, mi pequeñez rendida, cada instante más grande y más simple la entrega. Mi fecha quizás ruede a iniciar... Mi pecho quizás ruede a iniciar un capullo. ¿Acaso irán mis labios a nutrir azucenas? ¿Cómo habré de llamarme cuando sola me quede? Recordarme en la roca de una isla desierta. Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra. Hijo mío y de la muerte, me llamarán poeta. Ya ella se está perpetuando a través de la historia. Fíjate, como poetisa. ¿Y esto fue escrito en qué año? En enero de 1941. 1941. Y de ahí es donde la volvemos a situar en Nueva York. ¿Qué hace allí en aquel momento? Y pregunto yo además, ¿hay alguna de las muchas cartas que se cursaron entre tu mamá y ella, donde ella en algún momento siente el deseo de volver a Puerto Rico? En todo momento, Adriel. ¿Por qué no vuelve? Porque a nadie le gusta regresar peor de lo que se fue. Y ella estuvo esperando en todo momento esa recuperación para volver a Puerto Rico plena, dichosa, feliz, como ella decía, para que los campos me reciban con la sonrisa más amplia, ¿no? Y entonces, esperando ese momento que nunca llegó, no retorna a su patria. Pero ese era su anhelo constante. Y se nota en las cartas, dice, mándame el pasaje, voy el mes que viene. Pero cuando llegaba el momento de la verdad, no, vamos a esperar un tiempito más. Y entonces no regresa. Esta etapa en Nueva York
Va a ser una etapa bien difícil, como dijo María, un suicidio paulatino, donde se nos va a ir extinguiendo poco a poco Julia. A pesar de eso, sigue escribiendo. Trabaja como periodista en diversas revistas, trabaja en diferentes fábricas, se enferma y hay que hospitalizarla en varias ocasiones, y desde el hospital colabora con los otros enfermos que hay en el hospital. Dicen que su trabajo era constante, aunque estuviera en el hospital estaba trabajando. Inclusive en uno de los hospitales que estaba se encontró recientemente tallado en la pared se encontraron unos versos de Julia de Burgos, o sea que ese deseo de producir iba a donde fuera, ¿no? Era en cualquier momento. Julia era bien fecunda en términos de su creación. Se casa con un señor que se llama Armando Marín, su segundo matrimonio, pero se separan muy pronto. Y entonces viene la muerte de Julia, la muerte física, porque ya la muerte espiritual había ido durante todos estos años a través del suicidio paulatino dándose. Y cae inconsciente en una de las calles de Nueva York, la llevan al hospital y en el hospital muere. El diagnóstico de la autopsia es que Julia muere de pulmonía doble. Y como decía Agrelot, no se logra identificar su cadáver, estaba desprovista de toda identificación y se entierra en una fosa común identificada solamente con un número. Tal vez el número que pidió 11 años antes. ¿Tienes el poema contigo? Dadme mi número, no, el manuscrito Pero ella original, se lo sabe, casi, ¿verdad que sí, Consuelo? Bueno, podemos decir algo, empieza, ¿qué es lo que esperan? No me llaman. Me han olvidado entre las hierbas mis camaradas más sencillos. Fíjate. Todos los muertos de la tierra. ¿Por qué no suenan sus trompetas? Ya para el salto estoy dispuesta. ¿Acaso quieren más cadáveres de sombras muertas de inocencia? Algo así. Indiscutiblemente, Julia, de este tipo de cosas que vemos bien claro. O sea, ella labró su destino como ella lo quiso, sencillamente. Fíjate, la vida de esta mujer es tan extraordinaria, tan variada, ¿verdad? Que se presta para un tema extraordinario de una gran película. Sí. Sin lugar a dudas, de la vida que vivió, es una vida única. Hasta el punto, Agrelot, que sencillamente Julia de Burgos ha sido una fuente de inspiración en todas las ramas del arte. O sea, en pintura, en baile, en la música, en todo. Social y culturalmente ha tenido un peso. Símbolo de muchísimas. Un símbolo, indiscutiblemente. Y por eso, pues hoy más nos sentimos orgullosos de poder compartir justamente cuando acabamos de finalizar la Semana de la Mujer en Puerto Rico, de poder llevarle a nuestros amigos televidentes este programa sobre la vida de una de nuestras grandes mujeres. Indiscutiblemente, Julia ha sido única. Quería señalarte, María, que se dice muy a menudo de la vida trágica de Julia de Burgos. Yo creo que es importante cambiar el término, porque me parece que no es el término más justo. Yo creo que una persona como Julia, que fue capaz de producir una poesía como la que produjo, que fue capaz de vivir la vida que vivió, no podemos decir que es una vida trágica. No, o sea, es una vida intensa, donde Julia fue capaz de disfrutar sus alegrías hasta las máximas consecuencias. Y hizo siempre lo que quiso. ¿Sí? Y de llorar las tristezas también, hasta las máximas consecuencias. O sea, su vida no fue una línea recta, su vida fue una vida vivida. ¿Bien? Así que Julia tuvo una vida intensa y una vida que nos dejó esta extraordinaria manifestación de lo que es su poesía. Bien, Consuelo, lamentablemente se nos acaba el tiempo por esta noche. Tenemos aquí para conversar y analizar la obra y el trabajo de Julia de una manera increíble, y más en compañía de Consuelo, quien es tan conocedora de la vida y de la obra de Julia de Burgos. Nuevamente te agradecemos el que nos hayas acompañado aquí en esta noche. Gracias, María, y muchas felicidades en la Semana de la Mujer. Oye, Consuelo, me imagino que todavía sigues buscando y rebuscando, y cada vez todos los días encuentras algo distinto. Definitivamente, de aquí a 2 años hacemos el programa de nuevo. Por eso es que te estoy motivando para tenerte de nuevo de aquí a 2 años, para que nos hables de los nuevos descubrimientos que has hecho, ¿verdad? Bueno, pues entonces
¿Pausamos o nos despedimos? Adiós, buenas noches. Lo tenemos. Sí, bueno, pues entonces será hasta el próximo domingo, como de costumbre, a las 10 de la noche, cuando volveremos a estar con mucho gusto y para ustedes haciendo historia. Adiós.